evangelización y el que tenemos que favorecer, esforzarnos, como nos decía aquí en Romanos, es la fe. Y sin esa fe no vamos a agradar a Dios. Si yo no creo, ¿qué relación puedo tener con Dios? Yo no creo que Dios exista. Yo no creo que, como aquí mismo también en Hebreos nos dice, ni que existe ni que es galardonador de aquellos que en Él creen y que le obedecen. No lo creo. ¿Qué relación puedo tener con Dios? Yo creo que existe aquí un micro, porque lo veo y no creo más. Bueno, pues vale, pues nos vamos a quedar con el micro y con lo que nuestra limitada visión sea capaz de ver. Pero profundizando un poquito en nuestro interior, nos damos cuenta de que hay una altitud, hay una profundidad de miras y de perspectivas que nos llevan, por eso os digo, y no es irracional, un poco de sinceridad para con nosotros mismos, nos llevan a ver que hay algo más allá del micro, nos llevan a ver que hay algo más de que hoy es domingo y que sí, que eso es lo que veo. Hay algo más, yo estoy aquí, mira, no porque me gusten los micros de manera especial y porque es domingo y toca, hay algo más, tiene que haber algo más en nuestra vida y no lo veo. Y a lo mejor mi razón me dice que, bueno, pues si no lo veo, a lo mejor es que no es verdad. No, pero el espíritu del ser humano nos lleva a ejercer esa fe. Racionalmente, con la limitación que podamos aplicar a esa palabra, es justo, es coherente, es correcto, aunque no lo vea, creer en esas cosas. Y sin esta cosa, sin esa fe, no voy a agradar a Dios. No puedo. Si mi razón es esta, como no veo a Dios de la misma manera que veo al micro, no existe Dios. Muchas veces he actuado así, a lo largo de la historia. Lo que os decía, lo que no veo, yo no lo voy a creer. A Dios no lo veo, no lo puedo palpar en ese sentido. Ahora sí lo puedo notar en mi corazón. No es excusa. Esa misma carta a los romanos, si recordáis, el primer capítulo también nos hace ese alegato. No tienen excusa, es muy clara la existencia de Dios, aunque no le pueda tocar como puedo tocar ese micrófono. Entonces, si se ha hecho ese análisis, no lo toco, no existe. No puedo agradar a Dios. Ahora sí digo, el micro está ahí, lo toco, pero yo noto, yo sé, no me cabe pensar de otra manera que lo que existe, lo que hay a mi alrededor, mi propia manera de pensar, etcétera, tantas cosas, ya os digo, si no miramos Romanos no, requieren, exigen, me muestran, me demuestran, me convencen, como a Abraham, de que hay un Dios y que ha hecho unas promesas. Aquí tengo que ejercer la fe. No le veo con los ojos físicos, pero sí le veo en esa manera que Pablo exhortaba a los hermanos de Corinto a que miraran, mirando esas cosas que no se ven, esas que son atemporales, que son eternas, que no están sujetas y limitadas por el tiempo. Esa es la fe, aquella que nos puede hacer agradar a Dios, aquella que nos puede, después de hacer una valoración correcta, de decir, no todo lo que realmente puedo creer, no todo lo que existe es aquello que yo puedo tocar con mis sentidos. Volviendo a lo que antes os comentaba de la filosofía, es que precisamente uno de los argumentos en contra, ¿cómo conocemos? Ha sido una de las fuentes de la filosofía. ¿Cómo llegamos a conocer las cosas? Claro, muchos decían nuestros sentidos, pero los que filaban en Mecatam Spring decían, sí, pero nuestros sentidos también están limitados. Lo que os decía, yo necesito gafas para ver de lejos. Es decir, mis sentidos me engañan. ¿Me puedo fiar de ellos? Sí, pero es el único punto que me permite conocer lo exterior. No, en tanto que está deteriorado, en cuanto que a veces somos un poco sordetes, como os digo, necesitamos gafas, lo que sea. Son útiles, son instrumentos, sí, pero no los podemos elevar a la categoría de ser lo único, de convertirlos en aquello que nos sirve de pauta. Ayuda, sin duda, pero no es lo único. Hay algo más, que no lo vemos, que no está sujeto a esa miopía que podamos tener, que no le va a afectar la sordera y que por tanto no está circunscrito exclusivamente a los sentidos nuestros, que por muy mal que estén, hay algo que nos habla de que ese algo más existe. Y eso es lo que nos puede acercar a Dios. El creer que aunque yo no lo veo con mis ojos, Dios existe. ¿Tengo que ejercer la fe aquí? Sí. ¿Es irracional? No. Como os digo, no hace falta más que hacer un análisis un poco serio. Dios existe. No lo veo. ¿Y qué?
lo sé, lo percibo, lo siento, si queréis, aunque no sea la palabra, lo necesitamos para poder explicar todas las cosas. ¿Cómo existe la vida si no hay un Dios que la ha hecho? ¿Cómo existe esa perfección y esa relación entre todas las cosas, entre todos los seres? Por casualidad, me parece una explicación poco convincente. No me la puedo creer, al menos yo, lo que os decía, aplicando la racionalidad, me parece más irracional creer en el azar meramente que creer en un Dios que ha hecho todas las cosas. Por tanto, no es irracional creer en Dios. Yo creo en Dios, tengo que ejercer esa fe. A esa fe somos llamadas. ¿Y cómo se describe la fe? Es la sustancia, dice, es la demostración de las cosas que no se ven, la sustancia, dice, también de las cosas. Lo voy a leer mejor. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Aquello que no vemos, pero que sí vemos, entre comillas, en ese otro sentido, esa es la fe. Aquello que, como Pablo describía, debemos mirar, no con estos ojos. Esas cosas que vemos con nuestros ojos van a caer, son temporales, tendrán un tiempo más o menos largo, pero van a caer. Ya cayeron las torres de Nueva York, que era una maravilla de la construcción humana, y a mí que me gusta la arquitectura y la pintura, aún el mejor cuadro que queráis pensar va a acabar destruido, y muchos ha habido que hacer restauraciones porque el tiempo se lo va cargando, se lo va fastidiando. Esas cosas son temporales, podrán ser largas en el tiempo, pero tienen un día, una fecha de caducidad en su propio ADN. La fe, nos dice, es la demostración de las cosas que no se ven, pero que Pablo nos dice, mirad esas otras cosas que no se ven. Aquellas que se ven no miréis, no fundamentéis vuestra vida, no sea vuestro caminar circunscrito solo a ello. Mirad las cosas que no se ven. A esas sí que vale la pena mirar, aunque no las veáis, pero miradlas. Es la demostración, nos dice, de esas cosas que no se ven. Y es la sustancia de las cosas que se esperan. Sustancia, la palabra griega, viene a decir, hay una preposición delante, upo, y luego el verbo es el que se usa también para decir estar en pie, permanecer. Bueno, aquello que permanece, el fundamento, podríamos decir, aquello que lo soporta, que es el fundamento, que está, la esencia de las cosas que se esperan. Estamos esperando esas cosas, estamos deseando y anhelando que las promesas que todavía no han sido cumplidas se cumplan. Pero, como os digo, y con ello acabamos, que nos sirva también de toque, de mesura, de parámetro, la fe de Abraham. Que veamos si nos podemos equiparar con él cuando se nos dice que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque estaba plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. ¿Y qué es lo que no debemos caer, lo que no debemos practicar? Pues que no se enflaquezca nuestra fe, nos dice el versículo 19, no se enflaqueció en la fe, ni dudó con desconfianza, sino que se esforzó en esa fe. Eso sí que nos puede servir de parámetro. Os digo, lo otro nos puede ayudar, pero no nos puede tapar la realidad. Puede ser un elemento más a considerar, sí, pero no el único. Aquí sí que hay un buen ejemplo. Creer en esperanza contra esperanza, no enflaquecerse en la fe, estar plenamente convencido de que si Dios ha prometido algo es poderoso para hacerlo. Y cuidado, que no sea la duda, que no sea la desconfianza, que no sea la falta de esforzarnos en la fe, aquello que nos lleve quizás incluso a fracasar en la vida cristiana. Hay cosas que nos tenemos que plantear, en primer lugar, individualmente, cada uno de nosotros. Hay cosas que a lo mejor también nos tenemos que plantear colectivamente, como iglesia, que a lo mejor no hemos hecho bien, que nos han llevado a que hemos dudado o que hemos andado erróneamente. Muy bien, tenemos con eso de decir que haya que desballestarlo todo. No, tenemos una promesa, tenemos una palabra, este es el fundamento. Pero para andar como es debido, para agradar a Dios, para que las cosas funcionen, hay que hacerlo sobre ese fundamento de la fe, sin el cual no podemos agradar a Dios. Queremos agradar a Dios, en primer lugar, la fe para ser salvos, para saber que Él nos ha salvado del pecado, que, como dice aquí,
Cristo fue entregado por nuestros delitos y resucitado por nuestra justificación, que ahora ya somos justificados por la fe y podemos tener paz para con Dios, y que creemos en aquel que levantó a Jesús, Señor nuestro, de los muertos. Ese es el primer paso. Pero luego, hermanos, no nos dejemos deslumbrar por las cosas del mundo, por aquello que es muy aparente, pero que es muy limitado, que es temporal. Que miremos aquello que no se ve y que esperemos, como dice aquí, en aquello que realmente tiene fundamento. Que el Señor nos ayude en estas cosas y, como os digo, en esto sí podamos ser imitadores de Abraham en la manera de ejercer la fe, que pueda ser un distintivo y que, como también en la palabra se nos dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, necesito, yo creo, pero me falta fe. Pues oremos, que el Señor nos conceda más fe, si es lo que nos falta. Que el Señor nos permita andar ejerciendo más correctamente la fe. Y como vemos, si es necesario, pidiéndola, Señor, me falta fe, quiero creer esas cosas, creo, ayuda a mi incredulidad. Sé que están aquí, por tanto deben ser verdad, pero mi corazón se revela, mi corazón desconfía, mi corazón tiene dudas. Dame fe, Señor, me falta fe. Quiero fe para creer esas cosas. Y creer no significa un creer en el sentido meramente intelectual. Yo creo que Dios existe, muy bien, evidentemente lo creo, pero si creo en Dios, si ejerzo la fe, ese creer que Dios existe me tiene que llevar a actuar de determinada manera. No es, yo creo que Dios existe y llevo la vida que a mí me da la gana y vivo ignorando al resto de la gente. En eso también tenemos una responsabilidad, hay que predicar. A lo mejor es esto una de las cosas en las que estamos dudando con desconfianza, en las que no estamos ejerciendo adecuadamente. Tenemos esa inquietud de llevar a las almas la palabra de salvación. Bueno, yo creo que eso puede salvar a la gente y creo que Dios es poderoso para hacerlo. ¿Por qué no lo hago? Quizás me falta fe, como os digo. Que el Señor nos dé fe. Oremos explícitamente, específicamente, porque nos aumente la fe a todos y cada uno, que nos aumente en conjunto, por tanto también en la congregación, y que hagamos ese acto de verdadera razón humana, creer aquello que no se ve. Y creer, no porque yo lo pienso así, sino porque lo vivo también así. Que el Señor me ayude a ser coherente con esas cosas y, como también decía aquí lo que hemos leído en Romanos, para gloria de Él. Esa es también la meta que debe haber en nuestro caminar. La gloria de Dios, no la mía. Me falta fe, no lo hago como pregunta, me falta fe. Voy a pedir al Señor que me la conceda y que nos pueda aumentar, nos pueda ayudar a caminar mejor. Vamos a concluir ahora ese tiempo que hemos tenido de introducción con la palabra y tendremos un breve tiempo, lo que haga falta. Podemos entonar algún himno, si hay alguien que nos quiera compartir alguna cosa, podemos tener alguna oración, un tiempo antes de participar juntos de la Santa Cena.